Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. ¿Andamos cansaditos? ¿Dormidos probablemente? Si no andamos dormidos, a lo mejor ahorita cuando inicie el estudio vamos a iniciar a dormir, ¿verdad? Vamos a continuar el estudio que hemos estado llevando en cuanto al esquema de redención. Esquema de redención, claramente estamos viendo nosotros, hermanos, que es el plan redentor de Dios. Es el plan redentor de Dios en el cual el apóstol Pablo, en Efesios, ¿verdad? La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, ¿verdad? Nos habla de este plan redentor en el cual es un plan que ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y este plan era Cristo venir por medio de la sangre de Cristo, redimir, ¿verdad?, al pecador. ¿Para qué? Para establecer su iglesia, el reino, y que venga por segunda vez Cristo para entregarla a Dios. ¿Por qué? Bueno, vemos que hizo al hombre conforme a la imagen de Él. Y cuando dice conforme a la imagen de Él, vemos que Dios hizo al hombre sin pecado, ¿verdad? Hablábamos de la santidad en esta mañana, hizo al hombre sin pecado. Entonces mirábamos que precisamente el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios nos dice que este reino, esta iglesia tiene que estar en santidad, una iglesia santos y sin mancha, ¿verdad? Sin mancha. Entonces el plan redentor, hermanos, que es el esquema de redención, tiene que ver mucho con esto lo que estamos viendo. Estamos viendo, la última vez que estudiamos, el pecado de Adán, ¿verdad? Estábamos hablando en cuanto al pecado de Adán y Eva, y vimos que el pecado de Adán claramente afectó a toda la humanidad y trajo claramente la necesidad de ese Salvador, en el cual vemos que Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante, vemos que Satanás trabajando por medio de la serpiente, ¿verdad? Engañando a Eva primeramente, y Eva comiendo de aquel árbol en el cual Dios le había dicho que no comiera y compartiendo con Adán. Vemos que cayeron en aquello que se llama pecado, infracción de la ley, desobediencia, ¿verdad? Entonces, al momento que vemos esto claramente en las Escrituras, vemos que el capítulo 3, versículo 15, viene la primera profecía. Hablábamos en cuanto a la simiente, ¿verdad? La simiente que es Cristo. Y esto es el punto en el cual estamos hablando que Cristo, la iglesia, no es plan B. Y el esquema de redención, el plan redentor de Dios, el cual es desde antes de la fundación del mundo, nos enseña, y esto es la Biblia, de que esto no es plan B, sino es algo que ya estaba en la mente de Dios. Ya estaba en la mente de Dios. Todo está pasando conforme Dios lo está llevando a cabo. Que pase, ¿verdad? Dios es el que está haciendo todo esto. Vemos a Adán claramente, el pecado, ¿verdad? El pecado vino a todo el hombre. El pecado vemos que de Adán y Eva causó la separación de Dios. En la mañana mirábamos exactamente este pasaje, Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías hablando ahí al pueblo de Israel. Y aclarábamos, ¿verdad?, que este pasaje nos deja saber algo muy importante. Isaías capítulo 59, versículo 1, nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Dios está puesto a salvar, ¿verdad? Y luego dice ahí, ni se ha agravado su oído para oír. Dios ha sido así desde el principio y aún ahorita sigue siendo el mismo. Pero más sin embargo vemos aquí el profeta, ¿verdad?, hablando a este pueblo, bueno, Dios por medio del profeta Isaías, hablando al pueblo, y dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí es el problema, este sí es problema. Dios está puesto, pero Dios no participa con el pecado. Por eso dice ahí claramente, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Cuando nosotros estamos en desobediencia, Dios no nos escucha. Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado, hablamos, la luz y las tinieblas no se unen.
Entonces, vemos que mientras nosotros estemos puestos a seguir a Dios conforme Él lo manda, dice, Él está puesto a salvar. Él está puesto a estar ahí. Pero cuando nosotros nos volvemos a nuestras iniquidades, Él oculta su rostro y no nos escucha. Uno de los pasajes que vemos ahí en Juan, capítulo 9, ¿verdad? Precisamente se nos daba un estudio en cuanto a Juan, ¿verdad? Juan 9, hablando en cuanto a la ceguedad espiritual, pero vemos aquí en este pasaje que está hablando, ¿verdad?, del escritor, y en el versículo 31 del capítulo 9, dice así, y sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, oye. Así que sabemos que por medio de Adán y Eva entró el pecado al mundo, ¿verdad? Siendo que nos habla en Romanos 3:23, siendo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado está en el mundo, mas sin embargo Dios ha puesto este plan redentor para nosotros tener esa misma oportunidad que tuvo el pueblo de Israel de estar y ser llamados hijos de Dios. Mas sin embargo aquí nos está hablando, ¿verdad? Si nosotros no venemos conforme Él ha hecho su plan, no nos escucha. Pero si nosotros venemos conforme su plan, sí nos oye, ¿verdad? Sí nos oye. Dábamos el ejemplo de Cornelio, ¿recuerdan? Hechos capítulo 10. Cornelio todavía no era cristiano, mas sin embargo Dios conoce los corazones. Y Dios conocía que Cornelio claramente andaba buscando la verdad. Andaba buscando la verdadera manera de él claramente servir a Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, mandó al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque mientras queremos hacer la voluntad de Dios, está puesto para salvar, ¿verdad? Entonces, vemos esto en cuanto al plan redentor. Sabemos que por medio de Adán y Eva entró el pecado. Sabemos, ¿verdad? Y esto lo estoy viendo un poquito rápido, porque lo vimos el último domingo que vimos esto. El pecado, ¿verdad? Su pecado también causó la muerte física a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si alguien es bueno para la esgrima, lo puede leer. Ahí está, ¿verdad? Esto es el punto del pecado. El pecado entró por un hombre y bajo este pecado claramente vino al mundo la muerte. Y aquí nos está dejando saber a nosotros que esto pasó a un solo hombre. Dice, a todos los hombres. A todos los hombres. Entonces vemos que afectó esta desobediencia. Y es por eso que vemos aquí que viene Dios con su plan redentor, para Él enseñarnos su misericordia, hermanos, su amor a nosotros. Esto es lo que nos está enseñando por medio de este pasaje. Vemos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22, perdón. Ahí está, hermanos. Ese es el plan divino de Dios. Ese es el misterio en el cual Efesios 1:3 en adelante Pablo habla. El misterio que según era el misterio para el pueblo de Israel. Ahora nosotros lo tenemos completamente. ¿Cuál era el misterio? Por Adán entró el pecado y entró la muerte. Pero por Cristo viene ¿qué? La salvación. Por Cristo viene la salvación, ¿verdad? Este es el plan divino de nuestro Dios. También estábamos viendo que Dios nos da la primera señal, me adelanté un poquito, pero nos da la primera señal ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el cual vemos claramente que dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya,
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claramente está hablando, la simiente de Satanás es todo aquel que Satanás ha usado para tratar de evitar el plan divino de Dios, para tratar de llevarse al hombre juntamente al castigo con él. Pero sabemos que la simiente en la cual está hablando que le va a herir a Satanás era Cristo. ¿Cuándo hirió Satanás a Cristo? En su resurrección. Entonces aquí vemos la simiente, ¿verdad? Claramente vemos esta simiente, vemos aquí la profecía y vemos la simiente que es Cristo. Entonces Satanás hirió a Cristo porque lo hirió. ¿Por qué? Porque lo maltrataron, ¿verdad? Lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron. Cristo al último Dios lo dejó solo, cargó con el pecado del hombre, pero sin embargo Cristo salió victorioso porque resucitó. Y esta es la simiente prometida, hermanos. Este es el plan de Dios. Entonces vemos esto que es algo grandioso, decíamos, para nosotros, porque ahora nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, y amigos que nos visitan, de regresar a Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio de las aguas del bautismo, ¿verdad? Que simboliza aquella sangre que nos limpia los pecados. Que después que salemos de esa agua y somos limpiados por la sangre de Cristo, claramente podemos decirle, Abba Padre. Dios es nuestro Padre. Y esto es algo grandioso, hermanos. Entonces vemos que sí, esto es para que se efectuara el plan de Dios. También Adán, hermanos, pecó y creció la maldad en las generaciones. Esto pasó lo vemos bíblicamente. Vemos claramente que la humanidad se multiplicó y era mucha su maldad. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos habla en cuanto a esta maldad. Dice allí, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, dice, desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vemos aquí empieza toda esta maldad. El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era poca o mucha. Dice, era mucha en la tierra, que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente, ¿qué cosa? El mal. El mal, hermanos. La historia se está repitiendo cada vez, ¿verdad? Hoy, 2016, ¿acaso no vemos que la maldad de los hombres es mucha? ¿No vemos que el hombre continuamente está pensando en maldad? Porque no piensa en bien, piensa en maldad. La maldad, ¿verdad? Satanás está funcionando la maldad en la mente del hombre, el corazón. Está continuamente, los designios del corazón. ¿Y cómo sabemos que los designios del corazón? Porque por medio del corazón habla la boca. Y los hechos de nosotros mismos son lo que traemos en el corazón. Y es continua maldad. Continua maldad vemos, y esto vemos en la humanidad. Y dice ahí, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque al principio Dios hizo al hombre y la mujer y vio que todo era bueno. A la imagen de Dios hizo al hombre. O sea, en una manera, en santidad, limpios. Pero aquí ya hasta este punto había demasiada maldad. Y Dios le dolió en su corazón. Y se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así era la maldad que había, hermanos. Demasiada la maldad. Entonces, vemos aquí que la humanidad se multiplicó y empezó mucha maldad.
Vemos que Dios claramente decidió destruir la humanidad, pero halló un hombre recto, Noé. Aquí vemos la primer sombra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque vamos a ir viendo la sombra de Cristo, ¿verdad? Y la sombra de la iglesia, hasta llegar al punto donde estamos ahorita. Noé, ¿verdad? Génesis capítulo 6 nos habla ahí más adelante, dice, el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? De Dios, ante los ojos de Jehová. Entonces vemos Noé aquí viene a formar parte del plan redentor de Dios. El primero, ¿verdad? En ese plan de ponerlo Dios como mediador ¿de quién? Del hombre, ¿verdad? Del hombre. ¿Y por qué decimos mediador? No fue crucificado ni nada, pero ¿por qué decimos mediador? Entre los hombres y Dios, ¿verdad? Alguien que lo puso para que hiciera algo en el cual Dios le mandó y exactamente como debería de ser. Génesis, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 4. Vemos que, si vemos más atrás, capítulo 6, versículo 22, dice, y lo hizo, así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Noé se le mandó que construyera un arca, y a Noé se le mandó que construyera esa arca exactamente con medidas, madera, con todo, ¿verdad? Exactamente. Y Noé hizo conforme Dios le había mandado. Aquí estamos viendo la sombra de Cristo y la sombra de la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que ¿por qué pasó esto? Vemos el 4 del capítulo 7. Dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Fíjese, interesante, hermanos. ¿Ustedes creen que Noé se puso a trabajar en el arca y no le dijo nada a nadie? No. Porque el arca, el propósito del arca era para salvar al que se arrepentía, al obediente. Hoy en día la iglesia, hermanos, establecida por nuestro Señor Jesucristo es igual. Cristo llama al perdido, ¿verdad? Y se predica al perdido. ¿Por qué? Porque este es el plan divino de Dios, hermanos. Quiere salvar a la humanidad. Él no quiere condenar a la humanidad, quiere salvar a la humanidad, pero sin embargo la adopción es de nosotros. De nosotros, como en ese tiempo, ¿verdad? Vemos aquí que Noé, ¿verdad?, halló gracia a Dios en él. El versículo 17, el 24, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. ¿Tendrían la opción de elegir, hermanos? Sí. Tenían la opción de elegir. Se les estaba dando la oportunidad porque Dios halló gracia en Noé. Dijo, ok, lo voy a usar a él. ¿Para qué? Para que el hombre tenga la oportunidad. Pero no lo escucharon. No lo escucharon. Sí, exactamente, el agua, ¿verdad? El agua. Entonces, por eso decimos que vamos viendo sombra. Claramente, hermanos, el Antiguo Testamento es usado para llegar hasta Cristo, para establecer el nuevo pacto, establecer el reino, la iglesia. Esto es la sombra. Por eso decimos sombra, porque desde el Antiguo Testamento
nos está mostrando este plan divino Dios. Y Adán, ¿verdad? Noé, perdón, aquí él fue el primero que usó. Miramos aquí que vino las aguas, la lluvia, porque no llovía en ese entonces, ¿verdad? Entonces Noé predicaba, va a llover, no le creían. Ahora predicamos que el mundo va a ser destruido con fuego y nos creen. No, hombre, si cuando se muere uno es cuando ya se acaba el mundo, dice la persona. Ya se nos acabó el mundo. Ahora Dios es amor, todo nos va a llevar. Bueno, claramente vemos la Biblia aquí que estamos viendo, que solamente lleva a los que le obedecen. ¿Cuántos entraron con Noé? Fueron en totalmente con él 8, ¿verdad? Nomás entró Noé, la esposa, sus hijos y sus nueras. Y en cuanto a animales, sabemos claramente que no destruyó todo animal, sino que Dios precisamente le dijo, tú vas a hacer esto, vas a meter de 2 en 2, y de esta clase, y de esta clase, y de esta clase, y vas a hacer esto. O sea, todo el plan divino. Hoy en día la iglesia vino, Dios mandó a Cristo, ¿verdad? Y Cristo nos dejó exactamente cómo debe de hacer todo. Y tenemos igualmente, ¿verdad? Igualmente la misma cosa. Eso no hay más. Ya. Sí, y ahí claramente entra el tema central de la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos enseña claramente quién es Dios y qué quiere que yo haga, ¿verdad? La salvación. Vemos que por medio de esto, ¿verdad? De Noé, Dios hizo un pacto con él. Dios hizo un pacto, ¿verdad? A Noé, claramente vemos que hizo todo conforme Dios le dijo, y Dios le mandó que él y sus hijos repongan todo y que tomen dominio sobre ello. Aquí viene el nuevo inicio. El nuevo inicio. Génesis capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, aquí está, ¿verdad? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente, aquí viene otra vez, ¿verdad? Y luego dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Dice, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, otra vez, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nuevamente Dios les está diciendo, miren, esto es lo que van a hacer. Y esto es lo que no van a hacer. Otra vez, ¿verdad? Adán y Eva, ¿qué les dijo? De todo árbol pueden comer, nomás de este árbol no coman. Vemos aquí otra vez. Esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a comer, esto es lo que no vas a comer. La sangre esta del hombre no vas a hacer, porque esto va a pasar. Hoy en día, ¿no hace Dios lo mismo con nosotros, hermanos? Por medio de su escritura. Nos dice a nosotros, miren, esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que no van a hacer, ¿verdad? Esto es lo que no van a hacer. Entonces vemos aquí este claramente pacto que hizo Dios. Y luego, ya cuando pasamos más adelante, Dios hizo el pacto con Noé que jamás destruirá el mundo con agua y le dio una señal. ¿Cuál señal es esa? El arco, ¿verdad? El arco ahí mismo, capítulo 9, versículo 8 en adelante, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí
que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese es el pacto, hermanos. Así que cuando salemos nosotros y miramos ese arco, claramente estamos viendo el pacto que Dios ha hecho con el hombre, de no volver a destruir la tierra con agua. Y estamos hablando de destruir completamente, ¿verdad? Completamente. Entonces, siguiendo más adelante, vemos aquí ya la función de Noé. Noé claramente fue usado, un hombre en el cual halló gracia en los ojos de Dios, un hombre que obedeció a Dios y hizo todo conforme Dios le había mandado. Y esto es un ejemplo para nosotros. Como cristianos, nosotros también tenemos mandamientos, los cuales nosotros tenemos que hacer conforme se nos manda, ¿verdad? Esto es un gran ejemplo para nosotros. Más adelante vemos que viene la selección de Abraham. Claramente no vamos a ver todos los personajes, pero vamos a ir viendo lo que más resalta en el esquema de redención, ¿verdad? Vemos la selección de Abraham. Dios inicia, hermanos, por medio de Abraham, a preparar la nación de la cual sería establecido el reino de Cristo. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Si alguien gusta leerlo, puede leerlo. Ahí está, ¿verdad? Vemos que Dios le manda y Abraham dice que no. ¿Ah? Obedeció, hermanos. Obedeció, ¿verdad? Claramente vemos ahí en la escritura. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y claramente en el versículo 3 vemos que le hace aquella promesa, ¿verdad? En ti dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos el inicio, ¿verdad?, de esta bendición, de esta selección en el cual es usado Abraham. De Abraham vendría a nacer ¿cuál nación, hermanos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, conforme vamos viendo el esquema de redención. Entonces vemos que la nación vendría también a ser numerosa, una nación numerosa. Y vemos cómo la compara, ¿verdad? Ahí el escritor, Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 13, versículo 16. ¿Sería poquita la descendencia que iba a salir de Abraham? Recuerden algo muy importante, Sara podía tener hijos, hermanos. Ahí está otro, ¿verdad? Otro punto. Sara no podía tener hijos, era estéril. Y le está diciendo a Abraham, mira, de ti va a salir una gran nación. Va a salir una descendencia que va a ser como el polvo de la tierra. ¿Ustedes qué creen que pensaba Abraham en ese momento? Saraí se rió, ¿verdad? Se rió. ¿Por qué? Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible, hermanos. Porque este es el plan de Dios. Ese es el plan redentor. Capítulo 15, versículo 5, lo vemos que lo compara con la tierra
en el capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice? Ahí está, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos contado las estrellas? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado a contar las estrellas? Yo sí. Yo sí, hermano. Cuando he salido así y miro al cielo y miro las estrellas y dices, sí las puedo contar. Y luego piensas, 1, 2, y para cuando acuerdas, y dices tú, ¿de dónde salió tanta estrella, verdad? Bueno, así sería la descendencia de Abraham. Este es un hombre escogido por Dios. Y claramente vemos que la importancia, hermanos, de aquí, de esta descendencia, que de esta descendencia vendría a salir la simiente, la cual se habla en Génesis 3.15, ¿verdad? Génesis 3.15. Por esta razón, hermanos, Abraham claramente es conocido como el padre de Israel. Juan capítulo 8, versículo 33, ahí cuando Cristo, ¿verdad?, les está hablando en cuanto a la esclavitud del pecado, fíjese lo que dice este pueblo. Si alguien lo tiene, puede leerlo, ¿verdad? Claramente aquí están ellos hablando y diciendo, linaje de Abraham somos, ¿verdad? Linaje de Abraham somos. Aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Abraham fue conocido como el padre de Israel. Claramente vemos que a ellos se les había olvidado que eran esclavos, pero ese es otro tema. Pero aquí ellos están diciendo, linaje de Abraham somos. Lucas capítulo 3, versículo 8. Claramente aquí vemos Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista hablando, y aquí dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, pero les dice algo, tenemos a Abraham por padre, o sea, ellos decían esto, ¿verdad? Tenemos a Abraham por padre, o sea, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, y eran el pueblo escogido, hasta ese punto sí, ¿verdad? Pero Dios tenía su plan, y Juan el Bautista aquí lo venía anunciando a Cristo, a Cristo. Entonces, aquí claramente vemos esto. Usted puede ver también Hechos capítulo 7, versículo 2, no lo vamos a leer, pero usted lo puede apuntar ahí y leerlo, a causa del tiempo se nos está yendo. Entonces vemos la selección de Abraham, vemos ahí que también Dios prometió que por medio de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. A Abraham le dijo, de ti saldrá una gran nación. Y por medio de esta nación vendría la simiente, la cual sería, ¿verdad?, todas las familias benditas. Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos un hombre obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero Dios ya lo tenía a Abraham en la mente desde antes de la creación del mundo, hermanos. Aquí solamente vemos el trabajo que está haciendo Dios por medio de Abraham, ¿verdad? Y vemos que aquí está hablando, ok, todos estos personajes, hermanos, de la Biblia, vemos que fueron usados por Dios para llegar a esta simiente nuevamente. Eso tenemos que ponernos en la mente. El Antiguo Testamento es importante, sí es importante. Y la importancia que tiene el Nuevo Testamento es demostrarnos esto que estamos hablando, el esquema de redención, el plan redentor de Dios. Vemos aquí que Cristo claramente, hermanos y amigos, es la simiente de la promesa. Hechos capítulo 3, ahora vamos al Nuevo Testamento. Si alguien lo tiene, puede leer, ¿verdad?
Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Ahí está. La simiente era Cristo. Y Cristo vino primeramente ¿a quién? Aquí lo está diciendo en Hechos, ¿verdad? ¿A qué pueblo? A los judíos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y por eso claramente aquí se les está diciendo, ¿verdad? Vosotros, ¿verdad? Dice aquí, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Les está diciendo. Y les está hablando de esta simiente, ¿verdad? Aquí claramente le dice, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Pero dice, a vosotros primeramente. ¿Qué está diciendo aquí? Que vendrían los judíos primeramente, pero el plan de Dios también eran los gentiles. Nosotros. ¿Entendemos esto? ¿Vemos el punto? Por eso le dice aquí, si leemos esto, dice, benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y aquí les está haciendo la aclaración, a vosotros primeramente. Pero antes de eso le está diciendo también, a todos, a todos, a todos. Entonces vamos viendo aquí esta simiente trabajando, en la cual el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 16, nos aclara más en cuanto a la simiente, está más con más claridad. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las demás, como si la gracia de muchos, sino como de uno, y la de su simiente, la cual es Cristo. Ahí está. Ahora tendremos este misterio bien claro, ¿o no, hermanos? Bien claro. Estamos viendo el esquema de redención, el plan redentor de Dios. Estamos viendo cómo el Antiguo Testamento, aquellos profetas, ¿verdad? Aquellos patriarcas fueron usados para llegar a esto, a lo que estamos viendo, para llegar a los que estamos sentados aquí, que hemos obedecido el Evangelio, la iglesia, el reino de Cristo, para que podamos ir con Dios. Abraham dice, fueron hechas las promesas. ¿No nos dice eso en Génesis? Y luego dice, y a su simiente. Y luego nos aclara algo muy importante, hermanos, aquí que debemos de ver. Dice, no dice a las simientes, o sea, no fue a muchas. Fue una. Y dice, y por si queda duda, dice, y a tu simiente, la cual es, ¿qué más claro? La cual es Cristo. La cual es Cristo. Este claramente es este plan divino de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a ello, hermanos? ¿Sí vamos viendo y siguiendo el plan redentor de Dios, hermanos? Y estamos conectando el antiguo con el nuevo para ir aclarando, ¿verdad? Este misterio en el cual Pablo habla. Para vosotros era misterio, pero ya no es. Ya se nos ha declarado todo. Entonces, así vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo el propósito del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que el Antiguo Testamento, ¿para qué es? Algunos que se han memorizado ya me lo han dicho de memoria aquí. Para vuestra enseñanza. Para vuestra enseñanza, dice aquí, ¿verdad? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esa esperanza es la que tenemos, ¿verdad? Cristo. Cristo. La sangre preciosa del Cordero, en la cual ahora nosotros podemos ser salvos si claramente tenemos fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Si creemos claramente lo que nos dice Juan 3, 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero claramente necesitamos entender estas cosas para llegar al punto en el cual llegaron los primeros cristianos, a compungirnos de corazón y decir, ¿y ahora qué hago? Arrepentíos, el arrepentimiento, cambio de vida completo. ¿Para qué? Para venir a confesar como el etíope eunuco, ¿verdad? Si crees bien puedes. ¿Qué dijo el etíope eunuco? Sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Venir a las aguas del bautismo, que es la sangre del Cordero, este plan divino de Dios para ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que si usted aún no ha obedecido el Evangelio y ya tiene tiempo escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios, y ya llegó el punto que usted está diciendo, ¿qué haré? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si usted nos visita por primera vez y quiere aprender más de Dios, aprender más de este plan redentor de Dios, estamos para servirle. Y aquí hay hermanos también que estamos para explicarle las preguntas que tenga. Porque nosotros le amamos y nosotros nos preocupa su alma y queremos que vaya con Dios. Mas sin embargo, necesita usted saber este plan redentor y la manera que usted puede venir y ponerse en bien con Dios y ser lavado en las aguas del bautismo. Hermanos, ¿verdad?, que estamos estudiando, necesitamos ver este plan y entender que hay un plan de Dios en el cual vimos por medio de Noé, que si nosotros no estamos en ese plan de Dios, vamos a ser destruidos como fue destruido el hombre que no entró en el arca. Si nosotros no estamos cumpliendo con los mandamientos, nos vamos a quedar fuera de la iglesia. Y cuando venga Cristo por segunda vez, no vamos a entrar. Así que vamos a estar de pie y vamos a